Y también comentamos a propósito de lo de Altman, un trabajo que se publicó también en Europa hace muy poquitos días, de este tipo llamado Peter Thiel, cuya imagen tenemos por ahí, ¿no? Que dijo, y es una frase que resonó en todo el mundo, ahí lo tenemos al señor Thiel, que dijo: la democracia es incompatible con la libertad. Si eso lo dice no sé, un delirante que está en una universidad en China, digamos, o en Corea del Norte, o en Rusia, qué sé yo, o en Buenos Aires, qué sé yo, no tendría mayor relevancia. Pero este es uno de los tipos más importantes del mundo, si no el más importante del mundo hoy. Y recordamos también que mencionamos, esto se lo pongo a modo de contexto, y estoy improvisando, espero no equivocarme, que comentamos también los dichos de un personaje muy ligado a esta gente, ¿no?, llamado Curtis Yarvin, un exitosísimo bloguero y difusor de ideas libertarias en Estados Unidos, que dice que la democracia es un sistema perimido, obsoleto y podrido, que debe ser reemplazado por un gobierno de corporaciones. Estos datos que estoy dando se entremezclan en lo que voy a leerle después, ¿no? O sea, tenemos a un tipo como Altman, que dice que todo va a ser manejado por inteligencia artificial en el mediano plazo. Tenemos a Peter Thiel, que dice que la democracia es incompatible con la libertad. No sé qué entenderá él por compatible con la libertad, no lo sabemos. Y tenemos a Yarvin, muy influyente también sobre el mundo MAGA en Estados Unidos y sobre los libertarios, que dice que debería haber un gobierno corporativo, que seremos mejor gobernados por Apple, por ejemplo, o por una corporación que maneja inteligencia artificial, no por Apple, yo lo digo por decir que yo, por Peter Thiel, gobernados por la corporación de Peter Thiel, que por un gobierno elegido por la gente. Eso es el pensamiento que hoy domina gran parte de Silicon Valley. ¿Es un tema o no es un tema? Ahora van a ver la traducción de esto en el plano de los negocios, ¿no?, y de la tecnología militar. Entonces hay un conjunto de gente que rodea a Donald Trump que descree de la democracia, que la da por terminada, ¿no?, que la supone perimida, corrompida e incompatible con la libertad. Al mismo tiempo, fíjense qué curioso, yo ayer comentaba el caso de este tipo que se ha vuelto muy famoso en Estados Unidos, Nick Fuentes, que es un tipo que promueve ideas nazis y que se ha vuelto un éxito en los últimos días, casi en reemplazo de este joven lamentablemente asesinado, Charlie Kirk, totalmente inofensivo, digamos, en comparación con esta clase de sujetos, ¿no?, y que murió tristemente asesinado por un loco, ¿no?, en Utah hace un tiempo. Era un tipo que hacía política y que le había acercado a Trump una montaña de votos de jóvenes en Estados Unidos. Y que iba a las facultades y discutía con los alumnos. Yo no estoy más lejos de su pensamiento, no puedo estar más alejado, pero no de su procedimiento, ¿no? Ese tipo era un político, yo iba, discutía, qué sé yo, se peleaba con los alumnos, planteaba sus ideas, era un conservador católico muy radicalizado, pero bueno, qué sé yo, eso no es un asunto que sea condenable, ¿no?, ni mucho menos su procedimiento, que era ir a discutir con la gente cara a cara. Pero son tipos distintos, ¿no? Estos manejan fortunas, corporaciones, contratos estatales, y es justamente Peter Thiel, de quien estamos hablando aquí, que ha dicho que la democracia es incompatible con la libertad y anda con todo este grupo de gente que supone que el mundo debe ser gobernado por corporaciones. Esto que les cuento no es joda, ¿no?, es verdad. ¿Quién está detrás del financiamiento de Fuentes? Porque la red social en la que Nick Fuentes promueve sus ideas nazis en Estados Unidos es una red social pagada por Peter Thiel y por el vicepresidente J.D. Vance, que es poco menos que un empleado de Peter Thiel. Nunca hubo un aporte de campaña para una candidatura a senador como la que recibió el vicepresidente J.D. Vance
de Peter Thiel, 15 millones de dólares. En las campañas presidenciales, Elon Musk, que era el socio de Peter Thiel, puso más plata para Trump que la que puso Thiel para Vance. Pero Vance en ese momento se postulaba para candidato a senador por su estado. Cuando fue electo senador, creo que el estado creo que es el de Ohio, si mal no recuerdo. Bueno, entonces empezamos a encontrar coincidencias, digamos, antes de que yo les cuente la historia que les voy a contar o que les voy a leer, entre este mundo tan extraño que rodea hoy al movimiento MAGA y que se proyecta sobre otros movimientos políticos, como por ejemplo Vox en España, los tipos de Víctor Orbán en Hungría, que en tanto admiran los libertarios. Yo nunca entendí eso, ¿no? Cómo admiran a un dictador que persigue gente. Raro. Y que de algún modo esto se conecta de una manera u otra con los libertarios de la Libertad Avanza aquí en Argentina, ¿no? Que al momento no han manifestado ninguna postura antidemocrática, por suerte. Pero ellos están conectados con gente que sí plantea estas posiciones adversas y contrarias a la democracia, ¿no es cierto? Y que financian a tipos. Bueno, me gustaría preguntarle un día al presidente Milei qué opina de esto, ¿no? Que J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y su socio, el señor, porque son socios en un fondo de inversión, Peter Thiel, el gran amigo de Trump, financian una red social, cuyo nombre lo tengo por aquí, me lo acabo de olvidar, pues el tipo lo echaron de todas partes, para que promueva ideas tales como que el Holocausto fue una fábrica de hacer galletitas. Esto generó un escándalo en Estados Unidos hace poco tiempo, porque además los sectores más cercanos a los republicanos, la Heritage Foundation, por ejemplo, u otros sectores, han dicho que bueno, que finalmente él es un joven que opina de esta manera, ¿no es cierto? Después se la agarran con el musulmán, digamos, a quien acusan de terrorista, pero promueven, claro, ¿entendés? Acá ven el cinismo acá, ¿no? Es decir, se entiende a dónde voy, ¿no? El grado de cinismo y manipulación. Los tipos están horrorizados con el muchacho que ganó las elecciones en Manhattan o en Nueva York y promueven a un tipo, Nick Fuentes, y le bancan una red social para que el tipo promueva ideas nazis. Por eso digo, señores, no manipulen a la gente, no sean tan cínicos, ¿no? Ayer vuelvo a Rukauf, por el doctor Rukauf, digamos, no es que me la agarre con él, pero lo tomo como ejemplo, ¿no? Planteando que este señor Mandani es un islamista extremista, poco menos que un tipo de ISIS, al mismo tiempo que el gobierno americano que él defiende promueve a tipos como Nick Fuentes y financia a Nick Fuentes para decir en las redes sociales que el Holocausto fue en rigor de verdad una fábrica de hacer galletitas, ¿no? Y eso no fue lo más grave que dijo, ¿no? Dijo cosas aún peores, ¿no? Y lo defienden, porque el jefe de la Heritage Foundation, el señor Roberts, lo ha defendido públicamente, y Roberts es uno de los ideólogos de Trump. Entonces, ese es el contexto. ¿Se entiende el contexto? Sí. ¿Te interesa, Carlitos, o estoy diciendo pelotudeces? No, ok, bueno, ok. Muy bien. Entonces, allá voy. Entonces, hay un contexto general, y yo lo quiero describirlo así, improvisadamente, para que ustedes entiendan lo que les voy a leer ahora. Que vuelvo, me resulta, al menos por ahora, el tema más importante del mundo, si existiera tal cosa, ¿no? Entonces yo les tomo, ¿no? Es decir, ustedes promueven a Nick Fuentes, se juntan con el delegado del príncipe Bin Salman en Miami para festejar sus inversiones, y después se la agarran con el pobre muchacho que ganó en Nueva York, y por supuesto no va a poder hacer ni la mitad de lo que dijo, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa. Hay una señora que se llama Francesca Bria, que es un personaje, ayer se lo mencioné, le mostramos su imagen. Es si existiera tal cosa como alguien con una mente superior, yo conozco algunas de esas mentes superiores, conozco varias, aunque no conozco a Francesca Bria personalmente. Francesca Bria sería una de esas personas que tiene una mente superior, que ha sido dotadas, a diferencia de nosotros, Carlitos, con una mente brillante. Francesca nació en Roma,
es muy joven, nació en el año 77, tiene 47 años. Estudió en el Imperial College de Londres y juega un papel, se lo resumo, muy importante en la Unión Europea. Es una experta en temas digitales y de tecnología de la información, que es uno de los temas más relevantes del mundo hoy, ¿no es cierto? La inteligencia artificial. Ustedes piensen que gran parte del conflicto entre Estados Unidos y China tiene que ver con las tierras raras, por ejemplo, y lo contamos acá el otro día, que sirven justamente para producir energía y componentes para la inteligencia artificial y para cuestiones de carácter militar. Y lo que yo les voy a leer ahora conecta ambos mundos, la inteligencia artificial y el mundo militar. En el centro de esta historia, además de Trump, está este personaje llamado Peter Thiel. Ya conté la historia en el canal, se las resumo. Thiel es un joven nacido en Alemania, debe tener casi 60 años, tuvo un tiempo en Alemania, en su país, después se fue a Sudáfrica, porque su padre trabajaba en un proyecto secreto que después fue público en Namibia para producir armas nucleares. Vamos a subir mañana, no hoy, dos historias contadas en YouTube de un personaje, mañana se los cuento, no quiero hacer más lío del que voy a hacer ahora, de una suerte de un youtuber español, con medio colombiano, medio español, alucinante, que cuenta la historia de Thiel de manera alucinante. Bueno, eso es mañana. Thiel se fue a Estados Unidos después de su paso por su país, Alemania, y por Namibia. Estudió en Silicon Valley, se volvió socio de Elon Musk, fundó la compañía PayPal con Elon Musk, la vendió, se hicieron ricos todos, intervino en un montón fue el primer socio que tuvo Mark Zuckerberg en Facebook, y en un momento se hizo más conocido porque la tapa de una revista famosa, la revista Fortune en Estados Unidos, juntó a todos los cerebros de Silicon Valley y los disfrazó de mafiosos. Ellos aceptaron ser fotografiados de esa manera. Lamentablemente no me di cuenta de mostrar esa foto. Todos vestidos como si fueran Don Corleone, ¿no? Y desde ahí que le quedó a Peter Thiel el mote de el Don, como Don Corleone, el Don de la mafia de PayPal. Medio en joda, medio en serio, ¿no? Pero lo que sí quedó claro a partir de aquella publicación en la revista Fortune es que el tipo más importante de Silicon Valley es justamente este sujeto bastante desconocido, tímido, de bajo perfil, ajedrecista, intelectual, filósofo, abogado, financista, llamado Peter Thiel. La gente que sabe más que yo lo llama Thiel, Peter Thiel, pero bueno, se escribe Thiel, T-H-I-L, T-H-I-L, Peter, para nosotros vamos a llamarlo Thiel. Bueno, y por último, antes de meterme en la compleja lectura del trabajo de Francesca Bria, y tratando de conectar todos estos aspectos aparentemente desconectados que yo acabo de mencionarles, J.D. Vance, el financiamiento a estos personajes que promueven ideas nazis en Estados Unidos, la postura de Thiel y de sus allegados como Sam Altman o Curtis Yarvin en contra de la democracia, de hecho, de manera explícita, ¿no? De hecho, les cuento, me estoy yendo por las ramas, pero les cuento que bueno, chicos, si ven que me estoy yendo al demonio, avísenme, ¿no? Bueno, ¿qué estaba diciendo? Bueno, que hay una serie de elementos, digamos. Les decía de la revista Gran Continente.
Thiel publicó un artículo firmado por él hace 2 meses, 1 mes y medio, en una revista francesa que yo sigo religiosamente, que se llama Gran Continente, cuyo cerebro principal se llama Giuliano da Empoli, ¿no? Que debe ser hoy uno de los politólogos más relevantes del planeta, ¿no? Que lo habrán conocido por las menciones que hace sobre él Carlos Pañi, ¿no? Autor del Mago del Kremlin, autor de Los Ingenieros del Caos, y si tenemos un ingeniero del caos justamente es Peter Thiel, ¿no es cierto? Y en ese artículo que le publica da Empoli a Thiel, dice: la democracia es un sistema incompatible con la libertad, en línea con lo que piensa hoy en día gran parte de este mundo de tecnólogos vinculados a la inteligencia artificial, que suponen que eso, la inteligencia artificial, puede sustituir al orden democrático. O sea que estamos hablando del asunto más importante del mundo. O sea, hay gente que está ligada a Trump. Ligada a Trump quiere decir que son socios de Trump y de J.D. Vance, que suponen que la inteligencia artificial puede sustituir a la tecnología, a la democracia. Es más, había una frase de Thiel, ahora me lo olvidé. Cuando dijo que la verdadera lucha en el mundo era la lucha entre la tecnología y la política. Qué buena que la conté, ¿no? No tengo a mano el libro, ¿no? Sí lo tengo a mano en la compu, pero bueno, mañana se lo cito mejor. Pero ante todos los conflictos que el mundo tiene, derecha, izquierda, Putin, Rusia, Europa, ¿no? Dijo: no, acá el conflicto verdadero, el conflicto que organiza al mundo, es el conflicto entre la tecnología y la política. O sea, él ve, Thiel, una guerra entre ambas cosas, en donde la tecnología debe sustituir a la política. ¿Se entiende? Sí. Dígame si no es un temazo. Bueno, esto se traduce al plano militar, y al mismo tiempo se traduce en contratos, y al mismo tiempo se traduce en un asunto que yo creo que está muy corrompido. Por eso digo, estamos en presencia de un asunto trascendental. Si les aburre, lo lamento mucho. Pueden cambiar de canal de YouTube. Pero les voy a leer un trabajo excepcional donde todo esto se conecta, escrito por Francesca Bria. Y lo voy a leer porque me parece que corresponde, porque no es un artículo mío, pues está escrito como los dioses. No quiero ni resumirlo, porque o sea, estamos claros que yo voy a leer un trabajo de otra persona, ¿no? Y que voy a reconocer sus derechos, naturalmente, ¿no? Esto no es un plagio, ¿no es cierto? Ni estoy tomando las ideas de la señora Bria como propias, ¿no? Aunque yo creo como ella, naturalmente coincido con ella, ¿no? El trabajo se llama El golpe de Estado de los tecnoautoritarios de la América posdemocrática a la Europa que viene. O sea, acá, en primer lugar, ella está traduciendo esta idea de Thiel respecto de que el conflicto principal del mundo no es el que creemos nosotros, ¿no? Es la tecnología contra la política. Alucinante, ¿no? Bueno. Y hay 2 empresas de Thiel, o vinculadas con Thiel, que parece tener un nombre de remedio, pero es un nombre que era tomado de su fanatismo por El Señor de los Anillos, ¿no? Una se llama Palantir, y otra se llama Anduril, ¿no? Parecen medicamentos hepáticos, ¿no? Pero son nombres inspirados en El Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, les voy leyendo partes, ¿no? Y espero que tengan paciencia para entender esto y verlo. Dice Francesca Bria. Esto fue publicado exactamente, les digo el día, el 2 de noviembre pasado. Hoy es día 6, ¿no? El 2 de noviembre, hace 4 días. A finales de... Voy a leer mal porque yo leo pésimo, así que me disculpo de antemano. Y Carlitos me va a traer un café para que yo pueda, para que mi garganta aguante, ¿no? A finales de julio del 2025, en lo más profundo de la maquinaria burocrática del Pentágono, en Arlington, que está en las afueras de Washington, en el estado de Virginia, saben que Washington es una ciudad
no me tengo que ir por las ramas, cuyo territorio fue donado por 2 estados. Uno de ellos es Virginia, ¿no? El otro es Maryland, si no me equivoco, que donaron un pedacito de sus estados para construir Washington, D.C. Bueno, entonces vuelvo. A finales de julio del 25, hace poco, en lo más profundo de la maquinaria burocrática del Pentágono en Arlington, Virginia, el ejército de Estados Unidos firmó discretamente la cesión de una pieza crítica de su soberanía, el contrato de $10.000 millones con Palantir Technologies, una de las mayores de la historia en el departamento, en el Pentágono. Es decir, pocas veces ha habido contratos tan grandes, ¿no? Que fue presentado como una cuestión de eficiencia administrativa, consolidando 75 acuerdos de adquisición separados, pero en un único paquete. O sea que lo que ella cuenta es que en julio del 25 hubo un gran acuerdo entre la compañía Palantir Technologies y el Pentágono, bajo el argumento de la eficiencia administrativa. Pero tras el lenguaje tecnocrático se escondía algo mucho más profundo. El software de Palantir pasaba a ser, por defecto, el sistema operativo para la inteligencia en el campo de batalla, la logística y los sistemas de personal. Lo que parecía una simplificación burocrática, dice Francesca Bria, era en realidad una entrega estratégica de funciones militares fundamentales a una firma privada cuyo fundador, Peter Thiel, ha declarado abiertamente que la libertad y la democracia ya no son compatibles. O sea que Francesca leyó lo mismo que leí yo, ¿no? de Peter Thiel. Esta sesión supone que las decisiones sobre objetivos, movimientos de tropas e inteligencia se toman cada vez más mediante algoritmos que no son controlados por el mando militar, sino por un consejo de administración que responde a un conjunto de accionistas, entre ellos Peter Thiel. El ejército no solo compró software, cedió soberanía operativa a una plataforma sin la cual ya no puede funcionar. Hasta acá estamos. El Pentágono firma un contrato con la compañía Palantir Technologies, propiedad de Peter Thiel, el mismo que financia al nazi, el mismo que le paga la campaña a J.D. Vance, el mismo que anda con Trump todo el tiempo, y el mismo que dice que la verdadera batalla del mundo es la tecnología contra la política. Bueno, el Pentágono firma con este tipo un contrato en donde Thiel pone el sistema operativo de la burocracia militar norteamericana. Completo, ¿no? Y por lo tanto, las decisiones militares ahora ya no dependen solamente de un conjunto de generales, de almirantes o del presidente de Estados Unidos, sino de un software de una compañía privada. Es obvio que yo no tengo nada contra las compañías privadas, y la señora Francesca Bria tampoco, ¿no? Pero no me parece razonable que la determinación del lanzamiento de un misil sea compartida con un directorio de accionistas de una empresa privada, ¿no? Bueno, sigo con Francesca Bria. Se está configurando en Washington una nueva formación que plantea el desafío más sofisticado que ha recibido la gobernanza democrática en la era digital. Es el complejo tecnológico autoritario, el más rápido, más ideológico y más privado que cualquier modelo militar industrial anterior. Silicon Valley ya no solo construye aplicaciones, está construyendo imperios. Hay mucha gente que dice que Silicon Valley que Internet está volviendo a sus fuentes. Internet era un sistema de carácter militar. Con la tecnología patriótica por bandera, una coalición de empresas, financiadores e ideólogos diseña una infraestructura planetaria de vigilancia, de coerción, de gobernanza, sin rendición de cuentas. No es una metáfora, dice Francesca Bria. Es un sistema estratificado, plataformas en la nube,
modelos de inteligencia artificial, redes financieras y de drones, de sistemas orbitales que conforman una infraestructura tecnopolítica integrada de control, lo que ella llama, Francesca Bria, la pila autoritaria. Y en la cúspide se hallan los exponentes más derechistas de Silicon Valley. A ver, tan derechistas que descreen de la democracia. Y lo dicen. Y lo escriben, ¿no? Ahora les voy a dar los nombres. Es genial esto porque esta gente se ha transformado en... A ver, Steve Jobs parece un dinosaurio, digamos, que era un tipo moderno, ¿no?, al lado de estos personajes, ¿no? Entonces ya menciona, obviamente, a Peter Thiel, obviamente a Elon Musk y a un conjunto de tipos que están asociados con ellos. Uno se llama Mark Andreessen, otro se llama David Sachs, otro se llama Palmer Luckey, otro se llama Alex Karp. Todos socios, asociados o vinculados a compañías de estos tipos. Bueno, paso un poquito para adelante. Y ella cuenta, después viene más adelante otro, que hay un montón de sistemas en el mundo que han adoptado tecnología de Palantir Technology para manejar sus plataformas. Por ejemplo, el Servicio de Salud de Londres, ¿no?, o de Inglaterra, que ahora depende de Peter Thiel, que apoya junto con Elon Musk a los tipos de alternativa por Alemania, nazis en Alemania, y van a sus actos, ¿no? Bueno. Entonces, ninguna de estas decisiones provocó un debate parlamentario significativo. Pocas llegaron a las portadas. Sin embargo, tomadas en conjunto, revelan la externalización sistemática de la soberanía, europea inclusive, a empresas tecnológicas norteamericanas respaldadas por los inversores más ideologizados de Silicon Valley. Los gobiernos europeos persiguen la autonomía estratégica justo en el momento en que sus infraestructuras críticas están siendo reconfiguradas para depender de plataformas estadounidenses cuyos ejecutivos socavan activamente la democracia europea. De hecho, ustedes saben que, vuelvo al tema, Elon Musk ha sido un partícipe crucial en los actos políticos del Partido Alternativo por Alemania, que es un partido filonazi, ¿no? Conecta con todo lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Bueno, sigo. Acá empiezan los nombres de directivos de estas compañías, entre ellas las de Peter Thiel, que ya son funcionarios del gobierno norteamericano. O sea, ya estamos entrando en temas casi, diría yo, de que merece una investigación por corrupción, ¿no? O sea, esta gente ha puesto a funcionarios, les voy a poner nombres, ¿no? Steven Miller, jefe de gabinete adjunto de Donald Trump, accionista de Palantir. Y dice, a pesar que la administración ha ampliado el papel de Palantir en la aplicación de las leyes de inmigración, incluido un contrato en 2015 con ICE. ICE es ese organismo que persigue a los inmigrantes, de gente que va encapuchada. O sea, en Estados Unidos hay una fuerza paramilitar o cuasi militar que es la que persigue a los inmigrantes. Mostramos una foto de un tipo de estos, ¿no? Van en autos negros sin identificar, como aquellos Falcon Verde de la Argentina, y dentro van unos tipos que parece que estuvieran yendo a atacar a los talibanes en Afganistán, y son tipos que van a capturar a un pobre mexicano que trabaja en una panadería, ¿no? Y los meten en bolsas, ¿no? Bueno, entonces acá interviene una plataforma que se llama Immigration OS, que está destinada a rastrear los excesos de permanencia de visados y a facilitar deportaciones masivas. O sea, hay un software que está mirando y tratando de encasillar a los inmigrantes. Si Palantir es la columna vertebral de datos del Estado autoritario, acá aparece otra compañía, Anduril es su sistema de mando de guerra autónoma. Su plataforma, que se llama Lattice, conecta transmisiones satelitales, datos de radar e imágenes del campo de batalla en una sola red operativa, permitiendo que las misiones militares se planifiquen y se ejecuten de forma automática.
vuelvo a Yuval Harari, que fue quien advirtió esto hace 3 años. Dijo, ojo con este asunto de meter inteligencia artificial en el tema militar, porque un día la guerra es automática. Les cuento una anécdota. Cuando la crisis de los misiles, me voy por las ramas un segundo del artículo de Francesca, entre Washington y Rusia en la época de Kennedy, había un submarino ruso cerca de Cuba. Y en un momento, los que estaban en el submarino ruso, que estaba muy profundo para no ser detectado, creían que había una guerra. Entonces el capitán del submarino, cuyo nombre no lo recuerdo, resuelve disparar un misil nuclear. Y el procedimiento militar incluía la autorización de 3 personas. Sabía que eran 3 tipos, no sé, poner el comandante del submarino, una otra autoridad política y un oficial que tenía que decir, ok, apretamos un botón nuclear y disparamos un misil contra Washington. La crisis de los misiles. O sea que no había un sistema de inteligencia artificial que decía dispare, pum, y dispara. Había 3 tipos que tenían que resolver. Y hay un señor, cuyo nombre en este momento lamentablemente no recuerdo, que dijo no disparamos nada. Los otros no querían matar, pero obviamente hacía falta los 3, que los 3 digan, ok. Un ruso, ¿no? Que después fue consagrado, fue premiado, como consecuencia de que salvó al mundo de una guerra nuclear, ¿no? Porque cuando uno toca un botón, el otro también toca un botón, ¿no? Y estamos más cerca hoy de eso que en los años 63, cuando pasó la crisis de los misiles, 62. Bueno, ahora no. Ahora es un sistema automático, ¿no? Es un software, ¿no? Que eventualmente anda solo, ¿no? La compañía afirma que sus sistemas pueden operar en nivel 5 de autonomía, es decir, identificar objetivos, atacar y regresar sin intervención humana. ¿Me seguís? ¿No te parece tremendo? Sí, sí. Bueno. En julio del 25, el secretario de Defensa, ahora se llama secretario de Guerra, curiosamente, Pete Hegseth, anunció la iniciativa para el desdominio militar estadounidense con drones para lograr la integración total de sistemas de armas autónomas en 2027. La compañía Anduril, que fue obviamente cofundada por este hombre, Palmer Luckey, Luckey fue el creador de Oculus, que fue una empresa que hacía, creo que hicieron los primeros lentes de visión, ¿cómo se llama? De visión virtual, bueno, y ahora se metió en el negocio militar, ¿no? Y otras personas, acá me escribe Gastón Etegui, realidad aumentada, exactamente. Hoy tiene una empresa que vale 22.000 millones de dólares con contratos de defensa. Y su valoración para el mercado es de 30.500 millones. Porque está metido en este negocio creado por Hegseth, de crear drones autónomos, ¿no? Bueno, después está Starshield, que es una constelación militar clasificada que es propiedad de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Dice, cuando las comunicaciones de la OTAN en el frente dependen de una infraestructura controlada por un hombre que apoya abiertamente la extrema derecha europea, Elon Musk, la autonomía en cuestión de defensa es más bien una ficción teatral. Es tremenda la historia. Bueno, sigo. El vicepresidente J.D. Vance ascendió al poder después de que Peter Thiel aportara 15 millones de dólares a su campaña para el Senado en 2022, la mayor donación individual de la historia para un candidato a senador. Y Michael Kratsios, que es un personaje del equipo de Peter Thiel, ahora dirige la oficina de política científica y tecnológica de la Casa Blanca. Que tenemos un segundo caso de funcionarios del gobierno norteamericano que han salido de los equipos de esta gente, de Peter Thiel. Se llama Michael Ovadal, ejecutivo de la compañía Anduril, que fue nombrado su secretario del ejército mientras aún poseía $1 millón en acciones de Anduril.
O sea, que hay tipos que son al mismo tiempo accionistas, socios y ejecutivos de Peter Thiel, que hoy ocupan cargos cruciales en la Secretaría de Guerra y en la Casa Blanca. La línea que separa eso de la corrupción debe ser muy finita, ¿no es cierto? Bueno, Gregory Barbaccia, tras una década en la división de inteligencia de la compañía Palantir, ocupa ahora el cargo de director de información del gobierno federal. La lista sigue, supervisando programas de integración de datos que benefician directamente a su antiguo empleador, a Peter Thiel. Y Clark Minor, recientemente nombrado director de información del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ocupó previamente un puesto ejecutivo en la compañía Palantir. La misma empresa que ha recibido casi 300 millones de dólares en contratos con ese departamento entre el 21 y el 24. Una cosa alucinante, ¿no? Lo más sorprendente es la unidad 201 del Pentágono, que incorpora directamente a ejecutivos de Silicon Valley en las filas militares. En junio del 25, el ejército nombró a 4 ejecutivos tecnológicos como tenientes coroneles, directamente. Pasaron de trabajar en Silicon Valley a ser nombrados tenientes coroneles, ¿no? Acá están los nombres, ¿no? La distinción entre un contratista y un mando militar, entre la búsqueda de beneficios y la defensa nacional, ha sido eliminada deliberadamente. Ya no hay línea que los divida. Y ella usa acá una frase que se llama follow the money, que es seguir el dinero. En Argentina se lo conoce como se ha traducido como la ruta del dinero, ¿no? Que es una frase que proviene, ¿saben de dónde? ¿Quién inventó esa frase? La ruta del dinero. O sigue el dinero. El personaje que ocupó el papel, digamos, de garganta profunda en el caso Watergate, ¿no? Cuando se reunía con los periodistas del Washington Post en un garage y les pasaba información sobre las trapisondas del presidente Nixon, le dijo en un momento: seguí el dinero. ¿Y eso qué es? Vos seguí el dinero de esta gente, ¿no? Entonces acá Francesca Brea dice lo mismo: follow the money, seguí el dinero, ¿no? Y uno encuentra, dice ella, el patrón, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un tipo que descree la democracia, que lo ha escrito, que dice que el verdadero conflicto mundial es entre la tecnología y la política, y que como consecuencia de lo cual tiene contratos colosales con el gobierno de Trump y ha metido a sus ejecutivos y accionistas en cargos en la Casa Blanca y en el Pentágono. ¿Se entiende dónde quiero ir, no? ¿Se va aclarando el panorama? Bueno, vuelvo. Este tipo tiene una empresa que se llama Founders Fund, que es un fondo de inversión, ¿no? Que tiene miles de millones de dólares, ¿no? No es tan grande como el de los saudíes, ¿no? Pero es muy grande. Y les aclaro, les cuento que Peter Thiel es un puente entre las finanzas y Silicon Valley, ¿no? Es un gran financista de todo tipo de proyectos. Bueno, para ir terminando, acá aparece la familia Trump, obviamente, ¿no? 1789 Capital, es un nombre de la compañía, ejemplifica cómo capital de riesgo se convierte en dinastía. Fundado por personas de confianza tanto de Thiel como del vicepresidente J.D. Vance, el fondo se transformó cuando Donald Trump Jr. se incorporó como socio en noviembre del 24. O sea que ya entró acá un hijo de Trump como accionista de estos fondos de inversión que financian estos proyectos. Un escándalo, ¿no? Bueno. Creció de 150 millones a más de 1.000 millones de dólares y se presenta como una inversión patriótica. Eso dice el hijo de Trump, ¿no? Donald Trump Jr. Canalizando más de 50 millones es el imperio de Elon Musk, SpaceX, para el dominio orbital por inteligencia artificial, para la inteligencia artificial en el plano militar. El fondo establece una línea directa entre el poder presidencial y la industria armamentística. O sea, el tema se va complicando ya. O sea, no solamente Thiel ha metido funcionarios en el gobierno americano, sino que la familia Trump es socia de fondos de inversión que financian estos proyectos.
otra que vudú, ¿no? Estamos hablando de J.D. Vance, el vicepresidente norteamericano, y candidato, por supuesto, a suceder a Donald Trump. Los resultados validan la estrategia. Palantir Technologies, la empresa en cuestión, se convirtió en la empresa con mejor rendimiento del índice S&P 500 en 2025, con ingresos trimestrales superiores a los $1.000 millones, impulsados por un crecimiento del 53% con los contratos con el gobierno de Trump. Bueno, acá recuerda Francesca Bria que Elon Musk intervino activamente en la campaña de Alice Weidel, que era la candidata principal del Partido Alternativa por Alemania en elecciones municipales alemanas, etcétera, y parlamentarias, que es un partido filonazi, ¿no? Sino nazi. Bueno, estoy resumiendo para no serlo tan largo, ¿no? Ya termino, no se espante. Bueno, por supuesto que ella, siendo europea y escribiendo estos documentos para el público europeo y trabajando en la Unión Europea, está proyectando esta catástrofe sobre Europa, porque Europa tiene o ha contratado los mismos sistemas que ha contratado el americano. Y hoy en día, no sé, la salud de los británicos, por ejemplo, u otros contratos de estatales europeos, dependen de estos tipos, ¿no? Bueno, escuché esta frase. Lo que nació como una evasión libertaria se ha transformado en una apropiación autoritaria. La misma red que alguna vez defendió las criptomonedas para escapar de la autoridad estatal, ahora coloca a sus miembros en los niveles más altos del gobierno. Al no haber podido construir instituciones paralelas, estos actores han descubierto que resulta más eficaz convertirse ellos mismos en la infraestructura del Estado. Thiel y toda esta gente se metió en las criptomonedas para evadir, para salirse del sistema estatal monetario. Es más, Thiel quiso inventar un país en el mar, ¿sabían eso? No lo hizo, por ahí lo hace, ¿no? Quiso inventar un país, una especie de islas en aguas internacionales, para crear un país propio, o algo así, ¿no? Que esté fuera de las reglas de las democracias normales, ¿no? Bueno, para terminar, para ejercer el poder no basta con ganar elecciones, hay que ganar contratos, y termina diciendo que los tecnoautoritarios lo saben. Por eso han pasado de cuestionar la democracia a construir su reemplazo. No necesitan convencer al votante, sino controlar la infraestructura estatal más crítica. La democracia persiste como una interfaz heredada, mantenida solo por motivos de estabilidad, mientras es sistemáticamente vaciada y reemplazada. La derecha tecnológica autoritaria de Silicon Valley no teoriza sobre este mundo, ya lo está construyendo. Y vuelvo al principio, con esa definición de Thiel, respecto de que el conflicto mundial no es izquierda, derecha, Rusia, Europa, republicanos, demócratas, Cristina contra Milei o viceversa, es la tecnología contra la política. Y este es el ejemplo más elocuente, más extraordinario, más increíble, más visible, más dramático, de que esa frase de Peter Thiel, convertido en el tipo más relevante del mundo, poco menos, está llevándose a la práctica. La tecnología contra la política. Listo. Vean el video de Jaime Bailey, que está buenísimo, explicando la elección en Estados Unidos de anteayer, como si fuese una radio, aunque esto no es una radio. Por suerte, ¿no, Carlitos? Y ¿qué más? Y bueno, nada, nos despedimos hasta mañana viernes. Seguimos. Gracias, chao.